Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, estamos acabando la predicación de Pedro en el capítulo 2 de Hechos. El título del día de hoy es Arrepentimiento. Y dice así el versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Este primer versículo, esta primera parte, la vamos a llamar requisitos, que son los requisitos que quisiéramos ver en un genuino arrepentimiento. Acuérdate de dónde dejamos a Pedro. Pedro estaba predicando el evangelio, ¿no? Y tiene estos elementos su predicación. Habla sobre el cumplimiento de lo que Dios había planeado. Habla sobre la vida de Jesús, que incluye vida, muerte, resurrección y glorificación. Y cómo todo esto cumple la profecía del Antiguo Testamento. Y nosotros decimos, sí, Pedro predicó el evangelio. Pero revisando todo esto que hemos dicho, todavía no podemos ver tanto una buena noticia. Al contrario, primero los está como acusando, primero les está dando malas noticias. Y es que vemos que eso es requisito. Antes de poder dar la solución, primero tiene que quedar bien claro cuál es el problema. Y ahora sí, Pedro ha preparado los corazones, pero no Pedro, ¿verdad? Sino el Espíritu Santo por medio de él. Es como si hubiera ya arado los campos de los corazones de las personas, listos para recibir la esencia de esta buena noticia, cuando la mala noticia se torna en un mensaje de paz y de gozo y de tranquilidad. El punto de este versículo es tratar de ver qué requisitos queremos ver de un campo bien arado, ¿sí? De un corazón ya bien preparado, arrepentido cuando ha escuchado la mala noticia que antecede a la buena. Primero vemos una convicción en la mente. Las primeras palabras no deben de pasar desapercibidas por ahí. Dicen, cuando oyeron esto. Los que estaban ahí escuchando primero tuvieron que atender y entender con su mente lo que Pedro estaba diciendo. Ahora Pedro hace todo lo que está en su disposición para ayudarlos a entender, ¿no? Pero el Espíritu Santo es quien finalmente abre sus mentes y les da esa sabiduría para que puedan ver la lógica detrás de la predicación de Pedro. Ellos pueden ver lo que decíamos el video pasado, efectivamente, pues David estaba hablando del Mesías. Ahora entendemos que el Mesías iba a sufrir, pero ¿cómo es posible que sufriera a nuestras manos, que sufriera por nuestra culpa? Todo eso primero lo entendieron en su cabeza y hubo una convicción en la mente. Segundo, vemos que hay un dolor en el corazón. Aquí la NBI dice que se sintieron profundamente conmovidos. La Reina Valera dice, se compungieron de corazón. Y es que lo que dice el texto originalmente es, se les perforó el corazón. Y esto es lo que decía un teólogo muy famoso. Decía, nosotros tenemos que predicar a las mentes, pero el Espíritu Santo lo baja al corazón. Yo creo que esto es a lo que se refería nuestro Señor cuando decía que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. No solo el cinismo de aceptar, bueno, sí, todos pecamos, sino entender que por nuestro pecado murió nuestro Salvador y por nuestra culpa Él estuvo en la cruz, y eso nos perfora el corazón. Y tercero, vemos una disposición en la voluntad. Lo entendieron, lo escucharon y lo entendieron, luego les dolió el corazón, y tan les dolió que se dispusieron en la voluntad. Dijeron, ¿qué haremos? Ellos estaban dispuestos a tratar de enmendar, pero tal vez ellos te dirían, pero es que no hay nada que podamos hacer. Quisiera enmendar mis errores, pero ¿cómo voy a enmendarlos yo si lo único que he hecho es pecar? Pero el saber que no podían enmendarlos no los llevó a un cinismo de decir, bueno, yo no puedo hacer nada, ya ni modo, lo pasado pasó y no puedo corregirlo, entonces pues ni modo. No, sino que como se les dolía el corazón, se dispusieron, ¿qué podemos hacer? Y ahí es cuando Pedro, una vez que ve totalmente arado el terreno, simplemente completa con la semilla del evangelio. Arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro.
y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta segunda parte yo le llamaría fruto. ¿Por qué fruto? Porque Pedro, aunque ve completamente en ellos una actitud de arrepentimiento, aún así los insta a que eso se vea en fruto, que no lo dejen como un entendimiento, un conocimiento intelectual, ni como un sentimiento muy bonito o feo en su corazón, ni tampoco como una buena voluntad, una buena intención, sino que lleven a cabo y completen eso que está sucediendo. Ahora, el arrepentimiento resume muy bien, porque el arrepentimiento puede verse como voltear nuestra mente, ¿no? Cambiar de rumbo en nuestra mente. Y es como si nosotros nos estuviéramos alejando de Dios. Arrepentimiento es voltear a Él. Y por esto lleva dos partes, ¿no? El arrepentimiento se suele ver como algo negativo y la fe como algo positivo. ¿En qué sentido? El arrepentimiento es querer decir que no a nuestros pecados y la fe es decir que sí a Dios. Y por eso es que son dos caras de la misma moneda y muchas veces en hechos van a estar juntos. Insisto, arrepentimiento es darle la espalda a nuestro pecado, al estilo de vida que nos aleja de Dios, a nuestra propia voluntad y ser nuestros propios amos y querer voltear hacia Dios, querer acercarnos a Él, conocerlo más. No puede haber realmente una sin haber la otra. Y es lo que decía Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento precisamente y decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que se note que se han arrepentido, ¿no? Ahora, aquí en este pequeño versículo pueden surgir dos preguntas que muchas veces causan controversia en la iglesia. Una es, ¿el bautismo es un requisito para el perdón de los pecados? Y otra es, ¿por qué aquí se dice que el bautismo es en el nombre de Jesús? Si Jesús había instruido antes que tiene que ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro no sigue tal cual esa instrucción? Bueno, la primera pregunta, si se entiende el problema más o menos, es Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de pecados. Entonces aquí surge la duda, ¿necesito arrepentirme y bautizarme, esas dos cosas, para que mis pecados sean perdonados? Bueno, aquí el chiste está en entender cuál es la palabra para. Y pues la palabra para también se puede usar en ciertos contextos como con respecto, ¿no? Entonces tal vez sería mejor pensarlo como arrepiéntanse y bautícense cada uno con respecto al tema del perdón de pecados. No es que el rito del bautismo en sí traiga perdón de pecados, pero el rito del bautismo simboliza todo esto, y el entender que tú no pagaste por tus pecados, sino Jesús, lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué se habla solo en el nombre de Jesús? Ahora, la respuesta más satisfactoria para mí es la que dan algunos teólogos pensando esto. Cuando Jesús dice que se bauticen, dice que lo hagan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los judíos creían en el Padre, a lo mejor un poco a su modo, pero creían en el Padre. Creían también en el Espíritu Santo. Por ejemplo, aquí en la profecía de Joel se habla sobre el Espíritu Santo siendo derramado, pero a quien habían rechazado recientemente y directamente era el Señor Jesús. Por eso la diferencia aquí consistía en que tenían que hacer un cambio justo en el nombre en que tienen que ser salvados. Era lo que hacía la diferencia, y el énfasis que quiere dar Pedro es justamente en ese nombre. Un último comentario de este versículo es hablar sobre el Espíritu Santo. Pedro los insta a arrepentirse, a creer en el Evangelio, lo que acaba de decir, para recibir el Espíritu Santo. Pero me gusta que dice, es un don de Dios, ¿no? Es un regalo. Nosotros no estamos haciendo algo para merecer que Dios omnipotente venga a habitar en nosotros. Pero sí es un requisito que nos arrepintamos y creamos. De hecho, esto era justo la diferencia que Juan el Bautista dijo que había con respecto a su bautizo y el de Jesús. Dijo, mi bautizo es para arrepentimiento, lo cual es necesario. Pero mi Señor va a bautizarlos con el Espíritu Santo. Vamos a terminar leyendo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir,
para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Esta última parte yo le llamé elección. Y la verdad es que esta enseñanza de la Biblia es muy difícil y a nosotros nos hacen muchas bolas, pero la Biblia está llena de estas cosas. De hecho, muchas veces pone juntas las dos realidades. Cómo nosotros tenemos el deber de acercarnos a Dios, de arrepentirnos, de creer en Él, pero al mismo tiempo es Dios quien nos llama, es Dios quien lo planeó todo desde un inicio, antes de que nosotros ni siquiera naciéramos. Pero de esto sacamos algunas realidades que son necesarias y prácticas. Lo primero es que nosotros podemos tomarlo personal. Pedro les dijo: cada uno de ustedes arrepiéntanse. Y es que los israelitas estaban muy acostumbrados a que les hablaran como pueblo, en global, ¿no? Por su sangre. Pero Pedro les dijo: cada uno de ustedes. Y así nos habla Dios. No es la iglesia nada más, no es la iglesia local específica, Shammah o alguna otra, sino cada uno de nosotros. Y nos invita a Dios a arrepentirnos y a ver nuestros caminos y escoger su voluntad, escoger a Dios. Y luego, cuando lo escoges, te das cuenta que Él ya te había escogido. Ahora, no entendemos cómo funciona y no es tan importante como el hecho en sí de que Dios te llama personalmente. Dice: la promesa es para ti, la promesa es para nosotros. Aunque más adelante también diga: y a todos los que Dios quiera llamar. Y por último, también podemos ver el concepto de remanente. ¿Qué significa esto de remanente? Significa los que siguen permaneciendo fieles, aquellos que no se adaptan y no toman las costumbres de su generación. Pedro les exhortaba diciendo: sean salvos de esta generación, escapen de lo que esta generación está haciendo, del camino que está tomando y del destino al cual se dirige. Fíjate que es bien curioso que esta predicación de Pedro, tan ofensiva, tan cero a la moda, tan simplista, le faltó mucha filosofía, mucho amor, y aún así el Espíritu Santo la usó para que hubiera 3,000 convertidos en una sola predicación. Yo creo que esto es en parte a lo que se refería nuestro Señor Jesús cuando les dijo a sus discípulos: ustedes van a hacer mayores cosas que yo. Ahora la pregunta que nos queda es si nosotros vamos a confiar en el Espíritu Santo para que podamos obtener ese mismo fruto. Y pues muchas gracias, terminamos. Solamente te dejo con el reto del día de hoy. Y el reto es meditar en la siguiente pregunta, orar a Dios que nos ayude a contestarla y buscar en su palabra. Pero es pensar: si alguien cae en cuenta, yo no me he arrepentido, no he tenido este genuino arrepentimiento con estos requisitos que aquí vemos, ¿qué puede hacer? Podemos decirle que se arrepienta, pero ¿cómo puede hacer esa persona para arrepentirse genuinamente? Muchas gracias y nos estamos viendo. Adiós.